Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Como siempre digo, ya estamos en el 281 de número de programa. Y hoy vamos a hablar con un amigo que he hablado con él una vez por la radio hace un tiempo largo ya, pero específicamente sobre la gaita gallega. ¿Y el por qué? Porque él es un querido hermano de ahí de Valladolid, que lo quiero mucho y que me parece un gaiterazo, que hasta se dio el lujo de tocar en el programa Lugar conjuntamente con Pablo Carpintero. Y es un tipo que sabe muchísimo, pero hoy lo vamos a poner como filósofo, profesor de filosofía y investigador sobre la historia de la Costa da Morte, ¿sí? Que es mi amigo Luis Fernando López. Hola Luis, ¿cómo te va? Amigo Daniel, muy buenas noches, un placer estar contigo, una alegría y un gozo. Pero contemplo con sorpresa que todavía me sigues atribuyendo orígenes vallisoletanos, cuando yo soy de Almería, pero bueno, no pasa nada. Te has ido un poco más arriba, un poco más cerca de Galicia, pero para mi desgracia estoy más lejos de Galicia de lo que me gustaría. Sigo diciendo esto de Valladolid. Mira que lo de Valladolid. Sí, de Valladolid. Ya hace como 4 años, ¿no? Que fue sí. Todavía. Sí. Y te sigo ubicando ahí. Bueno. Lamentablemente estoy, bueno, sí, bueno, está Ceuta y Melilla, ¿no? Pero lo que es la península, estoy en el punto más lejano de Galicia de lo que se podría estar. Pero bueno, se lleva con resignación y con mucha morriña. Uh-huh. Estás ahí donde la península ibérica es como casi una curva hacia África. Exactamente. Así que bueno. Pero bueno, eso ¿qué te voy a hablar yo a ti de morriñas si eso lo sabes tú mejor que yo? Porque yo estoy lejos, pero tú también estás lejos, incluso más. Así que entendemos lo de la morriña muy bien. Exactamente. ¿Y cómo va llevando el calor? Que ahí en esa zona de Europa me dijeron que fue terrible, Francia especialmente, pero en esa zona de España también. Sí, bueno, pues con mucha resignación y con tecnología, es decir, pues aquí haciendo uso del aire acondicionado. Pero te digo una cosa, donde yo vivo, tiene en común con algunas zonas de Galicia, lo malo no es el calor, lo malo es la humedad. Porque el calor, bueno, pues a unas malas te abanica, te hace aire o te pone el aire acondicionado o el ventilador, pero no pasa nada. Pero la humedad es que amplifica el calor, cualquier movimiento lo haces pegajoso. Entonces, ahora tenemos una ola de calor y estoy contento porque en esa ola de calor la humedad ha bajado bastante. Entonces estamos llevando el calor mucho mejor, pero si la humedad estuviera alta, estaríamos verdaderamente a disgusto, que es lo malo que tiene el verano. Yo siempre digo que las vacaciones nos las tenían que dar en invierno para poder hacer las cosas que nos gustan, porque yo en verano con el calor no puedo hacer nada, no se puede tocar la gaita en verano, porque con el calor te asfixias, pegas 2 canciones y ya estás hecho pedazos. Y sí. Casualmente nuestro común amigo Eduardo, que su hijo ha sacado un primer premio ahora como gaitero, la verdad, hay que sacarse el sombrero con Manolito. Sí. Pero digo, se quejaba casualmente de que hubo un muchacho pobrecito
que se murió ahora del Cantigas de Garimos, Sí, también por este sí. problema del calor y demás. Así que imagínate, Vaya por Dios. por usar esos trajes de que son de Sí. colmillo de invierno o de lo que sea en pleno verano. O sea, eso es totalmente anormal. Bueno, tenemos que decir del querido hijo de Eduardo, tenemos que decir que ha tenido una posición privilegiada en el 11º certamen de gaita y tamboril, celebrado ahí en Tui, precisamente, y ha hecho un dúo con un tamborilero que se llama Miguel Souto y han ganado el primer premio. Y creo que ha ganado de primer premio un puntero del Obradoiro de Antón Corral. Así que hay que darle desde aquí la enhorabuena al prometedor Manuel, porque yo creo que va a ser una de los gaiteros referentes de... A mí me hace mucha gracia porque no sé si tiene 15, 16 años, o sea, un chavalillo. Pero yo le pregunto por WhatsApp cómo se toca esta ornamentación o a veces le pregunto que me corrija una pieza y yo con 42 años preguntándole a un chaval de 16, pero es que el muchacho sabe y lo hace muy bien, o sea que le tenemos que mandar nuestra más sincera felicitación. Así es. Y además, bueno, tocado con Miguel Souto, que es un tamborilero de primer nivel, así Sí. que nada. Sí, muy bien, muy bien. Ya. Yo he visto lo que tocaron que me parece que era una pieza de una composición de Budiño y bueno, de categoría, el gusto que le da y los giros, la ornamentación y todo que le da, una cosa preciosa. La verdad que sí. Bueno, pero vamos a Sí. lo que nos compete. Porque nosotros a Sí. la gente le prometimos que, como siempre, cada 2, 3 años, uno quiere hablar Sí. específicamente de lo que es la historia, la geografía, las características de lo que es la zona de la Costa da Morte. Y tú Sí. eres medio un especialista en todo esto porque tú eres lo que yo denomino un bicho investigador. Y con respecto a la gaita, ya nos tiene sobrado demostraciones, por ejemplo, cuando fue lo del gaitero de Sautero de Montes, con la gaita que te hizo Pablo Carpintero, que te llevó a tocar en el lugar. Pero eso fue con una reproducción de Faustino Santalice, de una gaita de Faustino Santalice. Bueno, o sea, vuelvo Sí. a estar equivocado, pero no... No está equivocado, no está equivocado porque parece ser, creo que estos gaiteros de Soutelo también tenían algo de algunas gaitas de Riobó, me parece, si no recuerdo mal, de García de Riobó. Y Pablo Carpintero decía que Santalice realmente había aprendido, aunque no lo decía nunca en público ni en ningún documento, pero comparando medidas, había aprendido copiando la gaita de Riobó, se podría decir. Así que a lo mejor ahí está el nexo, por eso te ha ido una cosa a la otra. Yo tengo entendido que los gaiteros de Soutelo tocaban con las gaitas de los hermanos Poseiro de Pontevedra. Sí, puede ser, sí. Sí, me parece que es más bien eso, sí. Tienes tu razón. Pero bueno, nada, yo qué sé, son distintas cosas. Bueno, la cuestión es que como parte investigativa yo me hice un cuestionario de preguntas, las cuales supuestamente como filósofo y como profesor en filosofía y con todos los años que tienes dentro de lo que es el magisterio, ¿sí? Y con las visitas que tienes hechas a Galicia, con los fanáticos que eres de los gallegos, a tal punto de que te fuiste a casar a Galicia, cuando tú no tendrías nada que ver con casarte en Galicia, pero te casaste en la Catedral de Santiago. Sí, y con dos músicos excepcionales que fueron Rilo y Eduardo Sisto, que cantaron y tocaron en mi boda, cosa que fue un privilegio. Bueno, o sea, más a mi favor todavía. O sea, que tú eres un fanático de Galicia. ¿Sí? Sí. Entonces,
quise hacer este cuestionario, ¿sí? Y espero que me puedas ayudar en él, ¿no? Porque, bueno, pues todo sea por la gloria de Galicia. sí, pero además por lo que es a costa de muerte, que hay gente que, Sí, a ver, ya sabe lo que es a costa de muerte, y hay gente que no sabe nada, ni siquiera de dónde vienen sus abuelos, cómo es su sangre, o sea, cómo se forman, de manera cosmopolita y demás, que me parece que es mucho más interesante, ¿o no? sí, por supuesto, claro. Bueno, Hay que ahondar en eso. la primera Sí. de las preguntas que tengo, y mira que me parece una pregunta más que interesante. ¿Qué actividades Sí. económicas permitieron sobrevivir a los primeros habitantes de la Costa de la Muerte desde el Neolítico? Mira, esa Bueno, no la pues hablamos nunca.
Sí, ¿no? Porque es una pregunta que se retrotrae mucho al pasado. Pues en el Neolítico ya empezaron los habitantes de esa zona a vivir de la agricultura, la ganadería, la pesca, incluso una cosa que nos conecta con el presente, con el marisqueo. Fíjate que ya en aquel entonces se vivía del marisco. Eso fue en el Neolítico. En la Edad de Bronce ya empiezan a haber otras formas de organización social, ya se empiezan a consolidar los pueblos de tradición céltica, es decir, los castros. Por ejemplo, tenemos ahí en la zona del castro de Borneiro, ¿no? Que es muy importante. Y ya pues siguen igual, comercian con otros territorios atlánticos, explotan los recursos del mar, los metales. Los romanos llegan en el siglo I antes de Cristo, ya empiezan a explotar las minas, a hacer mejores comunicaciones en la zona. Los suevos, después de los romanos, los visigodos, pues hacen lo mismo. Es una zona que ha sido muy, muy prolífica. Incluso, en el siglo XVI, el siglo XIX, pues siguen viviendo del mar, de la pesca, exactamente igual que el Neolítico, del comercio marítimo. Pero ya esa zona, en esa época, siglo XVI al XIX, se hace famosa por los frecuentes naufragios que había por los temporales y los bajos rocosos, y ahí es cuando surge el nombre de Costa da Morte. Costa da Morte es precisamente por los naufragios que había. Especialmente en toda la zona de Corcubión, Camariñas, ¿sí? Toda esa vuelta ahí en el Cabo de Finisterre, donde se unen dos mares tan potenciales, tan fuertes como el Cantábrico y el Atlántico, ¿no? Sí. Así que bueno, de ahí viene el nombre y esa es la relación, el origen de las actividades económicas que surgieron, porque de ahí me imagino que habrán surgido pueblos, ¿no? O sea, de ahí claro. Porque la pregunta es, o sea, ¿cuándo se empiezan a formar los primeros pueblos que hay ahí? Por ahí no están. Claro, ya surgen del Neolítico, porque cuando ya empieza la gente a dominar la agricultura, ya no tienen necesidad de ser nómada. Entonces ya puedes ubicarte en un sitio fijo, cultivar o cazar. Y entonces cuando empiezan los poblados permanentes, precisamente por esa situación de económica, podríamos decir, de satisfacer las necesidades primarias. Pasan a ser sedentarios. Sí, claro. Claro. Bueno. ¿Y los primeros pueblos sedentarios qué serían? Porque la verdad que... Sí. Quizás ¿cuáles eran? Lo de la costa o algo por el estilo. Bueno, ahí empiezan entre el siglo VIII y el I antes de Cristo, empiezan a surgir ya lo que conocemos nosotros como la cultura castreña. Sí. Es decir, los pueblos celtas que no hacen una invasión masiva. Esto no vienen los celtas como si fueran una armada aquí a conquistar la zona de Galicia, ¿no? Lo que hacen es que viene un proceso gradual donde van asentándose, van viniendo a la zona, van incorporando la lengua, las creencias, las costumbres de tradición celta, es decir, todo eso por los intercambios comerciales y culturales. Y es cuando surge la cultura castreña, cuando surgen los castros. Y ahí es ya donde nosotros, por ejemplo, sacándolo el lugar, ¿no? Cambiando, yéndonos de la Costa da Morte, por ahí para irnos a Pontevedra, tipo Santa Tecla, o algo por el estilo. Eso es lo que se empieza a formar en esa zona. Sí. Bueno, es en esa época cuando el paisaje se llena de castros, como te he dicho, castros que eran poblados fortificados, que eso lo que hacían es aprovechar las colinas o los promontorios, que tenían ellos una elevación para dominar los valles o la costa. Y el más famoso, el que te he dicho, el castro de Borneiro, que se conservan las viviendas circulares, se conservan restos de muralla, que permite pues imaginarte cómo era la vida hace más de 2000 años. Y bueno, pues surgen esas sociedades, unas sociedades que se basaban en clanes, comunidades, que estaban dirigidas por jefes guerreros,
Y ya vivían pues, de la agricultura, la ganadería, la pesca, el marisqueo, pero también tenían trabajo de hierro, trabajo de bronce, ya se elaboraban armas, herramientas, se elaboraban los famosos torques, que eran los collares estos gruesos metálicos que hemos visto tanto asociados a los celtas. En fin, esa es la cultura castreña asociada a los celtas. Los celtas que los romanos los llamaron los Galaeci, es decir, pueblos del noroeste peninsular, los romanos los llamaron Galaeci. Porque aunque conquistaron la región en el siglo I, la romanización fue lenta en muchas zonas, por ejemplo, de la costa de la Morte, y durante generaciones siguieron la gente habitando los castros y mezclando las tradiciones indígenas pues, con las costumbres romanas. Muy bien. Ahora vamos a entrar en una pregunta que casi nunca se la hago a las personas científicas, porque no tienen un simbolismo sincero de lo que es la religiosidad dentro del ser humano. Sí. Y estas preguntas siempre hay que hacérselas a personas que tengan un carácter humano católico o cristiano, si se quiere, de alguna manera, porque si no es muy difícil de contestar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué importancia religiosa y simbólica tuvo el Cabo Fisterra para los pueblos celtas y cómo cambió ese significado a la llegada del cristianismo? Porque acá hay una parte importante que la mayoría de los científicos no hablan, es cómo se metió la iglesia dentro de esa zona para transformar todo ese pueblo, que era un pueblo que no era para nada católico ni nada por el estilo, y lo transformó en algo tan importante como el catolicismo. Sí. Bueno, esa zona, para empezar, para los celtas, ¿no? Era el cabo de Fisterra o de Finisterra. Para los celtas era un lugar sagrado, porque el sol es donde parecía desaparecer ahí en el océano, y entonces eso ellos lo tomaban como un símbolo de que era el final del mundo y el paso al más allá. Y con el cristianismo, el cabo de Fisterra cobra importancia precisamente por el camino de Santiago. Hoy en día hay muchas tendencias de estas que yo las comparo con teorías de la conspiración, que se esfuerzan mucho en decir que quien está enterrado en la Catedral de Santiago no es el apóstol Santiago, sino que es un hereje que se llamaba Prisciliano. Bueno, yo a eso no le doy más importancia que una anécdota, porque verdaderamente lo que la tradición, y la tradición no es que no lo diga una persona ni dos, sino que lo dicen muchas personas durante muchos siglos, ¿no? Lo que la tradición nos dice es que el apóstol Santiago, que nos dicen varios padres de la Iglesia que estuvo predicando precisamente en Hispania, pues lo que la tradición nos dice es que ese apóstol Santiago luego es enterrado en la zona donde tenemos nosotros la catedral, ¿no? Y pues claro, empieza a surgir el famoso Camino de Santiago. El Camino de Santiago ya se convierte en una peregrinación que ya puede competir con las peregrinaciones a Roma o con las peregrinaciones a Jerusalén, que eran muy importantes. Y entonces, claro, empieza a surgir una peregrinación alternativa, que es la peregrinación a Santiago de Compostela, porque en Santiago de Compostela es donde está el apóstol Santiago enterrado. Un apóstol, es decir, una persona que ha estado con Jesucristo, que ha sido un discípulo de Jesucristo, que no es uno que vio a uno que predicaba sobre Jesucristo, no, una persona que ha estado cenando, estuvo en la última cena, estuvo con Jesucristo, tocándolo, viéndolo. Entonces, claro, el descubrimiento del enterramiento del apóstol, eso se convierte en una cosa maravillosa y en un elemento que mueve muchísimas personas que empiezan a hacer la peregrinación. Por eso Santiago de Compostela, por eso Galicia empieza a tener esa relevancia en el cristianismo. Ya no es una relevancia simbólica como puede ser para los celtas, que bueno, que es que era donde acababa el sol y tal. No, ya es una relevancia de que desde distintos puntos de Europa se puede hacer el Camino de Santiago, se puede ir a visitar los restos del apóstol y eso es una cosa maravillosa. Tú fíjate que nosotros hace poco las investigaciones han encontrado en el Vaticano, han encontrado la tumba de San Pedro.
Es decir, los huesos de Pedro. Sí, sí. Que estaban Pues, justo bajo pues, la bueno, de la iglesia. Estaban exactamente. justamente. Sí. Además, unos huesos que los forenses lo han estudiado, son unos huesos que pertenecen a una persona recia. Además, unos huesos que tienen pegadas telas, no sé si púrpura o rojas, que eran telas caras para la época. Es decir, que ese cadáver tuvo que pertenecer a alguien importante, pues si no, no se envuelven esas telas tan caras. Es decir, es un cadáver, unos huesos, perdón, que pertenecieron a San Pedro. Bueno, pues eso en nuestra época ha sido una cosa importantísima. Pues tú imagínate en la Edad Media, que no tenían internet, pero que también se viajaba mucho y las noticias a lo mejor a un ritmo menor, pero también viajaban. Y de repente descubre que ahí está todo el cuento, ¿no? Toda la narración un poco mítica, ¿no? De cómo se descubre el sepulcro, el enterramiento del apóstol. Bueno, pues eso en la Edad Media tuvo que suponer una cosa importantísima. Y fíjate si ha sido importantísima que hasta nuestros días dura. Yo, de hecho, la primera vez que fui a Santiago de Compostela, que tenía yo 16 años, fue cuando empecé a tocar la gaita y yo fue con el Camino de Santiago. Es decir, yo hice el Camino de Santiago y llevaba la gaita en la mochila. Una gaita que no sabía tocar porque tenía la payeta rota y yo no le sacaba sonido. Entonces hice el Camino de Santiago con la gaita en la mochila. Y ya lo primero que hice al llegar a Santiago de Compostela fue ir a la catedral, evidentemente. En aquel entonces se podía ir al Pórtico de la Gloria, que no estaba cerrado ni nada. Y después de estar en la catedral me fui a una tienda de instrumentos musicales ahí en Santiago de Compostela. Me parece que se llamaba Audio o algo así. Audio Ritmo. Sí, algo así, sí. Y entonces una chica me atendió, me puso una payeta blandita para que yo pudiera tocar la gaita. Es decir, que yo, mis orígenes gaitariles, los debo precisamente a Galicia y al Camino de Santiago. O sea, que es una cosa que es maravillosa y que surge en la Edad Media, pero que llega hasta nuestros días. ¿Y el cristianismo cómo va absorbiendo toda esa civilización? De alguna manera.
Bueno, pues a veces se absorbe, tú te refieres a lo de los celtas. Ujú. En ocasiones se absorbe. Hay mucha gente que piensa que el cristianismo no es más que copiar elementos de otras religiones, pero llamarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, hay veces que se puede hacer, por ejemplo, tú imagínate que tal día los druidas se reunían para celebrar tal festividad y luego llegan los cristianos y aprovechan ese día pues para poner la fiesta de un santo porque ya saben que ese día la gente se reúne, entonces aprovechan el fenómeno social para tal. Pero yo no soy de la idea de que el cristianismo lo que hace es reciclar otras religiones o aprovecharse de otras religiones para, en fin, para nutrirse. No, yo creo que el cristianismo en algunas ocasiones pues puede, como te digo, aprovechar fechas o aprovechar festividades, pero doctrinalmente el cristianismo ya supone una ruptura con las religiones de los celtas. Los celtas tenían religiones más bien naturalistas, es decir, religiones de los montes, las fuentes, los bosques, los grandes peñascos, pues lo consideraban lugares sagrados. Entonces, lo que hacen es adorar a la naturaleza, ¿no? Pero el cristianismo no, el cristianismo ya nos da un Dios que crea la naturaleza y que está por encima de la naturaleza. Una de las herejías que hay que considera la Iglesia Católica es el panteísmo, es decir, decir que Dios es la naturaleza. Eso, hay algunos filósofos, como por ejemplo Spinoza, un filósofo judío, decían eso, que Dios era la naturaleza, la creación. Y yo cuando explico el por qué es una herejía el panteísmo, lo explico con un ejemplo muy fácil que la gente va a entender enseguida. A ver, un pintor pinta cuadros. ¿El cuadro que ha pintado el pintor es el pintor? No. O sea, si tú te compras el cuadro, ¿tú te llevas al pintor a tu casa metido en el cuadro? No, ¿verdad? No. El pintor está fuera del cuadro. Pues esto es lo mismo. Dios crea la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza. Porque el creador siempre es más que la creación. El pintor siempre es más que el cuadro que ha pintado. Entonces, claro, pues los celtas tenían religiones naturalistas, los cristianos ya tenemos a un Dios que está por encima de la naturaleza, que crea la naturaleza, pero que no es la naturaleza. Por lo tanto, pues no es exactamente lo mismo ya las religiones célticas con el tema del cristianismo. Aparte, bueno, también si uno estudia y profundiza, pues será que uno cuenta de que los celtas, pues también, por lo menos parte de ellos tenían el tema de los sacrificios humanos. Bueno, pues eso el cristianismo directamente lo rechaza. Acá entramos casualmente en esta pregunta que tenía preparada, de las que te mandé, que dice, ¿qué transformaciones introdujeron los romanos a la Costa da Morte y por qué la llamaban Fisterra? Bueno, el por qué lo llamaban Fisterra ya sabemos, que era Finisterra por el fin de la tierra. Claro, Finisterre, sí. ¿Cuáles son las transformaciones? Bueno, las transformaciones, básicamente, los romanos yo creo que hicieron ahí una especie de globalización. Es decir, empezaron a conectar gente y a conectar lugares. ¿Por qué? Pues porque los romanos construyeron calzadas, construyeron puentes, construyeron asentamientos, impulsaron todo lo que es el comercio, explotaron recursos como el oro o otros minerales. Acuérdate, por ejemplo, de la zona de las médulas, ahí en León. Es decir, los romanos empezaron a conectar los distintos lugares de Galicia con calzada y a generar unidad, ¿no? Esos poblados célticos que antes estaban prácticamente aislados y que el otro poblado estaba a muchas millas de distancia, bueno, pues ahora esos poblados están conectados, tienen una calzada. Y lo de Finisterre ya lo hemos dicho, era el fin de la tierra porque ellos pensaban que era el fin del mundo conocido hacia Occidente. Es decir, eso es lo que hicieron básicamente los romanos. Sabes que luego ya los romanos llega un momento en que adoptan el cristianismo y ya el cristianismo se convierte en un emblema del Imperio Romano. Por eso nosotros decimos que la Iglesia es católica, apostólica y romana. Porque la Iglesia fue la Iglesia del Imperio Romano. Claro que luego nos encontramos que estaba el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, pero bueno. Sí, que de hecho se ha hablado mucho
de lo que era el Imperio Romano de Oriente, y el más católico Sí, creo que fue el de Occidente. sí, ¿Sí? sí. Y bueno, a ver, ¿qué representa la leyenda de la Santa Compañía y cómo la adaptás a la película O Apóstolo? Que esta película yo no la vi, Bueno, pero me pues tienes que verla. recomendaron verla. Sí, esa película es maravillosa y además es una película gallega, la de O Apóstol. Entonces, bueno, la Santa Compañía es una leyenda que está presente en Galicia, pero también en el noroeste de la península ibérica, y tiene variantes en otras zonas, por ejemplo, en Zamora, Salamanca, Extremadura, incluso en la provincia de Málaga, Granada, Almería, también hay variantes de la leyenda esta de la Santa Compañía. La Santa Compañía es una serie de almas que se reúnen, que están no han podido ir al cielo, tienen que ir al purgatorio, entonces a las 12 de la noche se levantan, salen en procesión y delante va una persona viva con una cruz, con un caldero con agua bendita y claro, esa persona no puede volver la cabeza. Cada difunto, cada miembro de la Santa Compañía lleva una luz que no se ve y bueno, entonces van como si fueran una procesión, como si fueran una procesión, una comitiva de almas en pena con capuchas negras y tal. Eso lo plasma muy bien la película de O Apóstolo. O Apóstolo es una película, podríamos decir, de misterio, no de terror, porque no es de miedo, está hecho con muñequitos de stop motion de estos. Entonces, la película de O Apóstola, la Santa Compañía tiene un papel importantísimo. Sale la Santa Compañía y bueno, toda la acción de la película transcurre en un pueblo gallego que es ficticio, se llama Sanaz. Y curiosamente ese pueblo, pues vemos que Galicia está poblada de árboles, Galicia está poblada de vegetación, Galicia es exuberante en flora y fauna, pero resulta que ese pueblo pues está más bien como seco y no hay animales y no hay vida y solo hay una serie de señores, está el médico del pueblo, el cura, el campesino, el que atiende la taberna, el tabernero. Entonces esa gente pues está ahí siempre así, un poco teniendo una relación un poco extraña con los peregrinos. No quisiera hacer ningún spoiler y desvelar el final de la película, pero es una película de misterio, de suspense, un poco de terror para niños, es decir, una película que puede ver perfectamente un niño. Y se ve a la Santa Compañía pues vagando por ese pueblo de Galicia y reclamando pues las almas. Y hay una figura, esa figura que hemos dicho que va en esa figura que va encabezando la hueste, ¿no? Sí, la Santa La procesión. Sí, esa figura pues es una persona viva. Lo que pasa es que no puede abandonar ese cometido hasta que no encuentre a otra persona viva a la que le ceda el crucifijo que lleva, y entonces a otra persona es la que sale en procesión. Es como una especie de maldición, ¿no? O sea, tú estás destinado a encabezar esa procesión hasta que no encuentres a otra persona a la que le ceda el testigo y tal. Y entonces, fíjate lo que te voy a decir, es una cosa muy curiosa lo de la Santa Compañía, porque el primer escritor que ya empieza a utilizar algo parecido al castellano, empieza a utilizar un protocastellano, que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, en el 25º y último de sus milagros de Nuestra Señora, ya cita a la Santa Compañía, que se llama también hueste antigua, o de ahí la palabra estantigua, que es una deformación de hueste antigua, estantigua. Por eso te acordarás del grupo de La Mugaña, ¿no? Pues La Mugaña tenía un disco que se llamaba El Paso de la Estantigua. Precisamente yo nunca supe lo que era la Estantigua hasta que me enteré que venía de Hueste Antigua, y la Hueste Antigua era la Santa Compañía. Entonces, una película que es muy recomendable.
es muy bonito ver Santiago de Compostela creado con maquetitas o con escenarios para muñecos. Los muñecos están muy bien hechos. Y los muñecos, la película no lo dice exactamente, pero los muñecos recuerdan lejanamente algunas figuras de terror. Por ejemplo, el cura del pueblo, el cura de Sanaz, que me parece que se llama Don Cesario, pues ese cura recuerda a Noferatu. El campesino recuerda lejanamente a Frankenstein. El tabernero recuerda lejanamente al hombre lobo. Y bueno, pues es una película muy interesante, muy entretenida, y se adapta a esa tradición de mezclando el folclore gallego con una historia de misterio, de superstición, incluso de humor negro. Una película donde también está presente el tema de la conversión, cómo el camino de Santiago al final puede sacar lo mejor de ti y te puede ayudar a cambiar de vida. Está muy bien. Camino de Santiago, andar tanta hora al final en el camino, a la gente le obliga a dejar el móvil y a pensar. Y por eso vienen luego las conversiones. Además, de hecho, hay lugares donde el móvil ni funciona, así que... Sí.
fueron las principales causas? Mira, aquí ya entramos en algo más que interesante, ¿no? Porque me imagino que todo eso fue con el tiempo creciendo y transformándose en un lugar de prosperidad, de trabajo, ¿sí? Se habrá transformado en una comarca más que interesante para ir a vivir. Pero hay un tiempo determinado por los cuales te pregunto esto. ¿Cuáles fueron las principales causas de la emigración masiva de los habitantes de la Costa da Morte hacia América durante el siglo XIX? Sí, bueno, la famosa... Bueno, mira, ahí hay varias causas, ¿no? Hay que tener en cuenta que gran parte de la Costa da Morte lo que tiene es suelo granítico, un suelo poco profundo y un suelo que tiene mucha fragmentación. Entonces, claro, eso a los cultivos les afecta. La forma de organizar la tierra eran minifundios, ¿no? Y apenas producían a veces lo suficiente para alimentar una familia. Por lo tanto, si tenía una mala cosecha, pues eso podía suponer que la familia pasaba hambre. Por lo tanto, mira, la primera cosa que motivó la emigración fue el crecimiento de la población. Porque durante el siglo XIX lo que a la población le pasa es que aumenta, pero la cantidad de tierra sigue siendo la misma. Las fincas se dividen entre los herederos y cada generación recibía parcelas que eran cada vez más pequeñas y cada vez menos rentables. Entonces eso ya empieza a asfixiar un poco a la gente. Luego la dependencia del mar, porque la pesca, pues como sabemos en Galicia y en la Costa da Morte era fundamental, pero también era muy insegura, porque están los temporales del Atlántico. Nunca olvidaré cuando el gaitero Fernando do Pico nos llevó a mi mujer y a mí en la luna de miel, nos llevó al Cabo Prioriño, en Ferrol. Bueno, yo no he pasado más miedo en mi vida y eran las 12 del día, o sea, que hacía sol pero yo no he visto un mar más embravecido y más terrorífico y con unas olas más salvajes en mi vida. Entonces, claro, la dependencia del mar es que los temporales podían impedir perfectamente faenar durante semanas o destruir embarcaciones o causar naufragios. Por lo tanto, muchas familias seguían dependiendo del campo y del mar, y ya hemos dicho lo que pasaba con el mar, que era una situación difícil. Luego había escasas oportunidades de trabajo en la zona, porque la industrialización apenas llegó a la Costa da Morte. Había otras regiones que sí empezaron a desarrollar fábricas, ferrocarriles, nuevas industrias, pero la Costa da Morte en el siglo XIX casi dependía exclusivamente de la agricultura, de la pesca y de algunos oficios artesanales. Fíjate tú por dónde, gracias a eso, se conserva la gaita, ¿no? Entonces, claro, se empieza a ver la emigración como esperanza. Empiezan a ver que emigrar hacia América, el irse a Argentina, a Cuba, Uruguay o Brasil, pues te puede traer un salario más alto, la posibilidad de adquirir tierra o de abrir pequeños negocios. Y eso lo sabes tú muy bien en Argentina, los trabajadores que fueron los gallegos. O sea, los gallegos no iban a Argentina a tocarse la barriga, los gallegos fueron trabajadores y luego fueron ahorradores. Por eso había muchos negocios, había mucha importancia del dinero gallego en Argentina. Entonces, en muchas aldeas se crea lo que se llama una cadena migratoria, es decir, una emigrante se va a América, prospera, envía dinero, ese dinero sirve para pagar el pasaje de un hermano, de un primo, de un vecino, y así los pueblos enteros pues acabaron teniendo vínculos con América. Y luego está también la que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Que somos seres un poco miméticos y vemos al de enfrente y nos gusta lo de enfrente y queremos copiarlo. Entonces, claro, empezó a venir el fenómeno de los indianos. Los indianos eran los emigrantes gallegos que volvían a Galicia, ¿no? Y volvían con dinero, se compraban casas grandes, de hecho, pues tú sabes perfectamente, habrás ido en Galicia. En Galicia es raro ver palmeras. Aquí en Almería es muy común, pero en Galicia es raro ver palmeras. Entonces, cuando ves una casa con una palmera, significa que ahí vivía un indiano que se trajo la palmera como cosa exótica y la plantó, ¿no? Como para distinguirse. Entonces, los indianos, pues al venir, financiaban escuelas, lavaderos, fuentes, iglesias, cambiaban el aspecto de la localidad gallega. Entonces, claro, pues la gente dice, hombre, si a este se ha ido a América y le ha ido también, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces, esa emigración alivió la pobreza de muchas familias, gracias al dinero que se enviaba, pero también provoca, porque no hay nada absoluto ni perfecto en las cosas humanas, entonces también provocó un fuerte envejecimiento y la pérdida de población joven, claro, porque todos los jóvenes se iban a América.
Entonces, eso se puede ver todavía en algunos municipios de la Costa da Morte, como son zonas ya envejecidas, porque o incluso se está dando el fenómeno este de la España vaciada, de aldeas que se quedan sin habitantes precisamente porque los pocos que había pues ya se van muriendo y no hay una renovación. Está difícil la cosa en ese sentido. Sí. Bueno, pero ahora tienen Sí. otra característica, que hay pueblos que han crecido mucho alrededor de la Costa da Morte, como Arteillo y demás. Entonces, inclusive gente que vivía en Coruña o demás, se juntan todos esos pueblos y van a las aldeas los fines de semana y están ahí, por ahí en la semana, el supermercado, o por ejemplo que es el que tiene el sanatorio en toda esa zona. Se manejan bastante. Quizás no todo lo que quisieran, porque yo estaba hablando con una periodista la semana pasada que me contaba casualmente que va a haber aldeas donde no va a haber más chicos de 16 años. Fíjate. Sí. O sea, y eso... Sí, es una lástima. Una lástima total, porque están desapareciendo. Sí. Así que bueno, nada. Y con respecto a los indianos que hablabas tú, hubo varios, inclusive hubo uno que en el Corcubión dejó de hecho una de las escuelas más importantes de toda la zona. Como tú acuérdate de lo que hablábamos del tema de la gaita en Argentina, cómo las gaitas argentinas eran tan lujosas y con incrustaciones y con llaves. ¿Eso por qué podía pasar? Pues yo pienso que es un fenómeno también asociado a la inmigración, ¿no? Como tú te vas a Argentina, te vas desde Galicia, eres un gaitero normalito, llevas una gaita normalita, pero luego quieres demostrar a tus familiares que has vuelto y que tienes una gaita de categoría porque las cosas te han ido muy bien. Y yo creo que por eso surgió la tendencia de hacer gaitas tan ornamentadas y tan lujosas en la Argentina, precisamente para luego en Galicia demostrar que todo te había ido fenomenal y que la gaita esa de voz que tú tenías sin anillado, ahora ya tienes una gaita de ébano y con llaves y con anillado de marfil, incrustación en otras maderas. En fin, yo creo que pudo venir por eso. Un poco para lucirse. Bueno, y hablando por lo que creo que por eso está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el celtismo en la Costa da Morte en la actualidad? ¿Y por qué se considera principalmente un legado cultural?
Bueno, esta pregunta teníamos que llamar a Manuel Castro, ¿no? Porque Manuel Castro es, para mí, es el referente del celtismo y además a mí me encanta cómo habla este señor y cómo explica las cosas del celtismo. Y tú sabes que yo soy muy escéptico con el legado de los celtas, pero es que a mí me encantaría estar equivocado y darle la razón a Manuel Castro porque lo explica tan bien y de una forma tan convincente que a mí, es que de verdad que a mí me encanta cómo habla este señor y tengo una verdadera admiración por él. A ver, el celtismo en la Costa da Morte se vive de una manera distinta como se viviría en Irlanda o en Escocia. Es decir, no una identidad política o nacional, sino más bien que se interpreta como si fuera un legado histórico, un legado cultural. Entonces, algunas de las cosas más visibles que vemos del celtismo pues son cuando tú ves a un gallego de la Costa da Morte que se siente orgulloso por los castros, cuando lo consideran una parte esencial del pasado y ellos se sienten que hay una tradición, un legado, ¿no? con ese pasado de los castros. Las leyendas y la espiritualidad. Hay zonas como, por ejemplo, el Cabo de Fisterra, el Santuario de la Virgen da Barca, que están rodeados de relatos sobre las piedras sagradas, las peregrinaciones, el fin del mundo conocido, la relación entre el océano y el más allá. Entonces, muchas personas pues ven estas tradiciones como un eco, una reminiscencia de antiguas creencias prerromanas, aunque eso no siempre se puede demostrar históricamente. Luego está la conexión con el Atlántico, es decir, hay una conciencia de que se pertenece a una cultura atlántica compartida con otros pueblos que también tienen la fachada occidental europea, y esa idea se refleja pues, en intercambios musicales, en festivales de música celta. Pues el más famoso de Galicia es el de Ortigueira, que se celebra fuera de la Costa da Morte, pero bueno. Y luego está el tema de la música tradicional. La gaita ya sabemos que es uno de los símbolos más importantes de Galicia. En la Costa da Morte hay muchas escuelas de música tradicional, grupos de gaita, y que forman parte de la vida cotidiana. Pero, bueno, el repertorio es propiamente gallego, aunque pueda compartir raíces remotas con otras tradiciones atlánticas. Yo todo esto del celtismo lo miro con mucho entusiasmo, con mucho romanticismo, pero también con ciertas dosis de realidad. Y aquí hay un invitado que vino a tu programa, que es el musicólogo Norberto Pablo Cirio, que escribió un artículo donde habla precisamente del tema de la música celta y yo creo que esta persona es absolutamente clarividente y objetivo en lo que plantea. Y es que todas las zonas que se consideran celtas, es verdad que han tenido un pasado celta, pero también lo han tenido romano, también lo han tenido cristiano, ¿no? Y sin embargo no decimos que la gaita es música cristiana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era la música celta? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque los celtas no nos dejaron partituras. Pues yo creo que todo tiene más de reelaboración romántica que de realidad. Pero bueno, oye, que también a veces los mitos te pueden llevar, te pueden impulsar, pueden dar un sentido a tu vida, decirlo, no hay que por ello minusvalorar o despreciar el papel de los mitos. Los mitos tienen una función a la hora de dar sentido, sea un sentido real o sea un sentido imaginario. Pero bueno, entonces para un gallego hoy en día el celtismo tiene sentido, pues sí tiene sentido, aunque genéticamente ese señor ya no tenga nada que ver con un celta, o aunque no tenga la religión de los celtas ni la pueda tener porque no va a hacer sacrificio humano. Es decir, el celtismo puede ser una inspiración. Yo lo llamaría una inspiración. Y en ese sentido, si no hubiera existido el celtismo, pues no tendríamos, por ejemplo, cosas como el Festival de Ortigueira, no tendríamos a Carlos Núñez, no tendríamos a Luarna Lubre, que han sido grupos que han vivido de esa inspiración céltica. Entonces, pues yo le doy esa relevancia como inspiración o como motivación, como acicate de todos estos movimientos musicales, culturales que han estado presentes en esta zona de Galicia. Bueno, me parece una contestación interesante, aunque sí. A ver, todo eso tiene una evolución, ¿no? Y musicalmente, sí. Por ejemplo, los padres de la música celta en toda esa zona son nada más y nada menos que Luarna Lubre. Sí. Que me parece que son los que reflejan musicalmente toda la idea
perdón, es que todavía no doy curado la gripe, del celtismo. Sí. Sí. Así que bueno, nada. Sí. ¿Y por qué puede afirmarse que la Costa de Morte es una comarca donde se combinan historias, patrimonios, leyendas, tradición marítima? ¿Justifica tu respuesta Sí, con sí. los ejemplos de Sí. Que hemos dicho en el programa, sí. Bueno, es que sí. Precisamente porque la Costa de Morte reúne un importante patrimonio histórico, como es el caso de los castros, que son estos monumentos megalíticos que ya hemos dicho. También reúne restos romanos, tiene un patrimonio religioso muy rico, por ejemplo, el santuario de la Virgen de Abarca, que lo hemos hablado de él. Hay leyendas tradicionales como la Santa Compaña, hay una fuerte tradición marinera basada en la pesca, en el marisqueo. Y luego todo el tema de los naufragios históricos que le dio el nombre de la Costa da Morte. Por eso, combinando todos esos factores, se convierte en una comarca donde la naturaleza, la historia y la cultura pues tienen una unión muy estrecha. Nunca olvidaré, ahora que hablábamos de la importancia de la música, nunca olvidaré uno de mis discos preferidos de Carlos Núñez, que es precisamente Almas de Fisterra, que está profundamente inspirado en la Costa da Morte, en el simbolismo, en la leyenda de Fisterra. Creo que una forma muy bonita de adornar este programa sería incluir una grabación que me ha cedido Pablo Carpintero, una grabación histórica de un gaitero de la zona de Costa da Morte, que tiene ese estilo ahí tan propio de la zona. Tú fíjate que si nos fuéramos a Pontevedra, pues lo más normal sería oír la gaita con el chillón. Y sin embargo, en Coruña me da la sensación, una percepción subjetiva, me puedo equivocar, pero me da la sensación de que en Coruña lo que gustaba era tocar la gaita con roncón y ronqueta, ¿no? O sea, los dos elementos sonoros y llevar esa configuración de la gaita en Coruña, en Costa da Morte. Entonces, te voy a pasar al finalizar el programa la grabación que me ha pasado Pablo Carpintero, que es de su colección, para que escuchamos el sabor propio, el estilo, el regustillo que le da un gaitero precisamente de la zona de Costa da Morte, que ha sido de la que hemos estado hablando en todo este programa. ¿Se puede saber quién es? No recuerdo el nombre, luego te lo voy a mirar. No sé si es Narciso, me parece que es Narciso, ¿cómo se llama el señor? Bueno. Luego te lo miro. Bueno, porque así pasamos toda la información completa y damos también una información certera de la característica. Bueno, hemos hecho... Sí. Además es una grabación muy rica, porque este señor sale tocando la gaita, pero también me parece que sale cantando, creo que sale también tocando el acordeón, es decir, que vamos a poder observar un ejemplar musical de la Costa da Morte con múltiples manifestaciones. Yo creo que hemos hecho un recorrido más que vasto por la Costa da Morte, y con esto se puede llegar a entender lo que es esa zona y la importancia por la cual hoy en día, aunque en su momento estuvo un poco decaído por la emigración, está volviendo a levantarse, porque lo que me estaba diciendo, por ejemplo, ahora es que todos los emigrantes que van a ir, que se van a vivir a Galicia, prefieren todas esas zonas para ir a vivir. Sí. Así que sí, bueno, yo no soy emigrante y sin embargo a mí me dan ganas de irme a vivir a esa zona, o sea que la verdad es que es una zona muy mítica de Galicia, sí. Y bueno, o sea que entonces tú con un niño criando y demás, si te dieran la oportunidad, te irías a vivir a Galicia. Uy, yo sí, perfectamente, porque tendría dos de mis grandes aficiones en esta vida, una es la gaita y el otro es el fresquito. O sea que en Galicia iba a tener gaita a mansalva y luego iba a tener fresquito, incluso fresco además, frío posiblemente. Pero a mí me encantaría estar en Galicia.
yo climatológicamente, cuando veo en el telediario en los veranos que salen imágenes de Santiago de Compostela o de Coruña o de tal, digo, ay, madre mía, ¿quién pudiera estar ahí? ¿Quién pudiera estar ahí? Eso es un verano y no lo que tenemos nosotros, que en vez de verano se tenía que llamar horno directamente. Así es. Bueno, Luisfe, Sí. no te quiero molestar más. Te mando un abrazo grande. Mándale también un abrazo muy grande y un beso muy grande a tu esposa y a tu hijo. Sí. Lo mismo a tu madre, pobrecita, que a veces anda Sí. media pachuchita y sé Sí. que me quiere mucho, y dile que yo también la quiero mucho a ella, ¿vale? Sí, sí, yo se lo diré. Y a tu hermana y a toda la familia, la verdad. Sí. Yo lo haré con mucho gusto, y sabes que es un placer siempre estar en este programa contigo, que tanto bien hacéis y tanta difusión hacéis del mundo gallego, y especialmente el mundo de la zona de Costa da Morte. Así que enhorabuena y a seguir con este esfuerzo, que fíjate que en Galicia no se ven cosas semejantes, ¿eh? No se ven cosas semejantes. Una institución que tenga un programa ahí en YouTube que se emita de forma abierta y que llegue a tanta gente, no. Pero bueno, siempre es bueno aprender, aunque sea de un gaitero argentino, de padres gallegos, ¿no? Porque tú naciste en Argentina. Yo soy nieto de gallegos. Soy segunda generación. Eres nieto. Exactamente. ¿Tus padres nacieron en Argentina también? Exactamente. Fíjate. Así que fíjate. Y orgullosamente me siento gallego. Bueno, Luisfe, un beso grande, ¿vale? A cuidarse. Bueno, un abrazo y sabes que te apreciamos todos. Hasta luego.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos, como siempre, agradecerles a todos la posibilidad que nos dan de entrar en su casa por medio de nuestro programa, y espero que les gusten las entrevistas. Hoy tuvimos una entrevista bárbara con una persona extraordinaria como Luis Fernando López. Bueno, no los molesto más. Hasta la semana que viene, ¿sí? Cuídense. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.